con el familiar, vamos a ver que tomaba medicación hace un montón de tiempo, etcétera, etcétera, ¿sí? Después podemos ver la edad, como ustedes saben, las patologías, cuanto más añosos, más predisposición pueden tener a algunas patologías que a otras, en todo lo que es el sistema nervioso central, obviamente que esto influye mucho. El sexo masculino, el consumo de alcohol, ¿sí? En grandes cantidades, obviamente, y lo que estamos viendo en los últimos años es que el consumo de cocaína, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que sea simpático mimético y demás, puede llegar a generar todo este tipo de lesiones, pero en pacientes jóvenes, que ahora cuando veamos las causas van a ver que está descripta, ¿sí? Y es que cada vez es más la utilización de estas drogas, entonces por eso vemos personas jóvenes que normalmente no tienen ninguna malformación o algo que pudo haber generado este sangrado, y si después en el interrogatorio o recabamos la información y por ahí es un consumidor de estas sustancias. Acuérdense siempre, la etiología más frecuente es la hipertensión arterial. Si descartamos esto, lo que tenemos que seguir buscando es algo malformativo, o sea, alguna arteria o una vena que esté malformada de naturaleza, entonces pudo haberse roto, entonces buscamos malformaciones que pueden ser arteriovenosas, angiomas cavernosos. Después empezamos a buscar, hilando un poco más fino, alguna enfermedad hematológica, y así seguimos con un montón hasta llegar a todo lo que son los simpático-miméticos, ¿sí? Pero lo que quiero que queden claro, lo primero que deben pensar ustedes es hipertensión o alguna malformación, sobre todo en pacientes jóvenes. Si no es malformativa, hay que pensar en consumo de drogas siempre, ¿sí? Esto es más o menos lo que sucede cuando se va formando el hematoma, ¿sí? Estas son las etapas más importantes que tiene la formación de un hematoma intracerebral. Van a ver ustedes que tiene la etapa 1 a la etapa 4. La etapa 1 dura muy, muy poquito, que es simplemente la extravasación. Después seguimos con la etapa 2, que es el coágulo que ustedes van a ver en la tomografía. Después viene la etapa 3, que puede tener una expansión ese hematoma. Y lo último era la lesión secundaria, la etapa 4, la lesión secundaria que hablamos ayer, ¿sí? Que es todo lo que es el edema, ¿sí? Todos los fenómenos de autorregulación que se descompensan en ese momento. Acá hay una etapa muy importante que es la etapa 3, ¿sí? Que es la expansión del hematoma. ¿Qué significa esto? Nosotros muchas veces podemos ver un paciente que ingresa a la guardia con un foco, con cefalea, con lo que sea, hacemos la tomografía y vemos una lesión por ahí muy chiquita, profunda, que la verdad que ese paciente no va a tener, no tiene riesgos de mortalidad con ese hematoma. Ahora, si nosotros no cuidamos de ese paciente con respecto a la presión o a lo que está generando, este hematoma puede agrandarse y ahí sí generar una catástrofe en el paciente. Por eso la etapa 3 es la expansión del hematoma, que obviamente nosotros por ahí podemos controlar espectacularmente la presión, todos los factores, las displasias sanguíneas, todo lo hematológico en el paciente, pero si el coágulo no se forma correctamente, eso también puede llegar a generar. Y ni hablar si aumenta la presión, que es lo que le estoy diciendo, ¿sí? El cuadro clínico de lo que hablamos, ¿sí? Hipertensión endocraniana. Acuérdense siempre de eso, siempre que le pregunten algún síntoma neurológico, que sea por una masa o por una lesión, acuérdense de hipertensión endocraniana y después pueden agregar alguna sintomatología dependiendo del lugar. Si esto sigue creciendo, ahora vamos a ver algunas tomografías, obviamente que todo lo que hablamos del deterioro rostro caudal, pero también se puede sumar a este tipo de patologías las convulsiones, que normalmente en todo sangrado, en toda hemorragia intracerebral puede haber convulsiones, sobre todo los que están alojados lobarmente externos, ¿sí? Los que son superficiales, por decirlo, porque eso lo que genera es una irritación de la corteza cerebral y por eso el paciente puede entrar a convulsivar, ¿sí? Esto es para que ustedes tengan idea, es un corte coronal obviamente del cerebro, es un dibujo, pero para que ustedes vean o se acuerden un poquito de cómo es la distribución, y acá les puse la distribución y la localización más frecuente que tenemos nosotros. Esto que puse acá en B y C, por ejemplo, es lo que vimos ayer como ganglios de la base. Esto es el tálamo que yo les estuve explicando anteriormente, que es la pared externa del tercer ventrículo. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito? Y estos son relativamente uno de los más peligrosos. ¿Por qué?
Porque acá hay unas arterias que son las lentículo-estriadas, por ejemplo, que son parte de la cerebral media, que son arterias muy, muy chiquitas, que son perforantes, que es lo que le estaba explicando con anterioridad, que como estas arterias están sometidas a hipertensión, son las que primero se pueden llegar a romper y generar un hematoma, por ejemplo, a nivel de globo pálido, putamen. Pero si esto no es contenido en el hematoma, lo que puede llegar a suceder es que genere una extravasación de sangre al sistema ventricular y ahí generar todo lo que vimos con anterioridad, que veíamos en la tomografía, ¿sí? Todo lo que es el hemoventrículo. Estos hematomas, los que son los más profundos, tipo ganglios de la base o talámicos, son hematomas muy, muy profundos que ustedes imagínense, para que nosotros podamos evacuar el hematoma quirúrgicamente, tenemos que atravesar todo este parénquima, y para atravesar todo este parénquima, normalmente lo que tenemos que hacer es lesionar parénquima sano, en este caso, y por eso muchas veces nosotros no realizamos cirugía en esta clase de hematomas, y el problema es que estos hematomas tienen una morbimortalidad muy alta por eso, porque se deja a la libre evolución y ahí genera una hipertensión, síndrome de enclavamiento y los pacientes pueden llegar a fallecer. Los otros que vemos acá son los lobares, los que estuvimos hablando con anterioridad, que estos sí son los más superficiales, ¿sí? Estos están, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Segundo barra tercero en la frecuencia de ubicación. Siempre van a encontrar primero a este nivel y segundo podemos, o tercero, por eso dependiendo de la literatura, van a encontrar los lobares. Estos lobares son los más superficiales y por eso nosotros tenemos acceso, nosotros no tenemos que ingresar por mucho parénquima como para poder evacuar este hematoma y hacer una hemostasia rigurosa de la zona, porque esta lesión, si sangra directamente, lo que va a generar es el daño de esta zona, ¿sí? Y normalmente estos hematomas pueden estar dados por la ruptura de cualquiera de las cerebrales, ¿sí? Porque cualquiera de ellas pueden dar ramos corticales a cualquier parte del cerebro. Esta nosotros podemos operar. Esto normalmente no genera tanto efecto de masa ni desplazamiento, ni síndrome de herniación. Entonces, por eso, estos pacientes normalmente tienen una buena evolución, o sea, tienen un buen outcome cuando salen de la clínica. Después tenemos estos, que son los cerebelosos. Los cerebelosos lo que tienen es que, obviamente, así como dijimos, signos de hipertensión, sintomatología de hipertensión, lo que también te pueden dar son todos signos cerebelosos, justamente. Ataxia, dismetría, ¿sí? Adiadococinesias, todo lo que ustedes saben que puede estar encargado de la coordinación, el cerebelo. El problema más grande de los hematomas cerebelosos, en este caso, es que como ustedes se acuerdan ayer que vimos en anatomía, el cerebelo está contenido en la parte que se denomina fosa posterior. Por encima está la tienda del cerebelo y por debajo la escama del occipital. Tiene un lugar muy, muy chiquito, entonces mínimas lesiones, o sea, lesiones muy pequeñas, generan mucha sintomatología. Sobre todo porque en ese lugar, en la fosa posterior, está el cuarto ventrículo, que es un ventrículo muy pequeñito, ¿sí? Que genera el pasaje o la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ante mínimas lesiones, lo que genera es un síndrome compresivo y ahí puede generar herniación. En vez de que sean descendentes, es la que vimos nosotros ayer como ascendente a través de la tienda del cerebelo y generar mucha sintomatología. Tanto los lobares como los cerebelosos son quirúrgicos, ¿sí? Y después siguen los protuberenciales. Estos son los más lejos en frecuencia, los menos vistos, pero son los más lesivos. ¿Por qué? Porque primero, que pueden dañar distintas partes, sobre todo el puente, ¿sí? A nivel del tronco del encéfalo, pero puede ser de un lado o pueden ser bilaterales. El problema más grande de esto es que ustedes se imaginarán que para entrar al tronco del encéfalo tenemos que romper absolutamente un montón de núcleos que son vitales, ¿sí? Y dependiendo el nivel en cual se encuentre el hematoma, podemos llegar a perder al paciente en el quirófano, ¿se entienden? Entonces, por eso muchos hematomas o muchas o cavernomas o malformaciones que puedan llegar a estar no se pueden operar por la localización, ¿sí?
Estos son los más bravos porque, así como estos que dijimos, los internos, que no se pueden tocar muchas veces, estos menos, ¿sí? Salvo que tengamos un estudio por imágenes que nos muestre exactamente que el lugar no corresponde a un núcleo importante y ahí podemos ingresar para sacar este hematoma. Esto es un poquito lo que estuvimos hablando, es la explicación de la lentículo estriada, ¿sí? Que puede generar el volcado, que ya lo hablamos. Después tenemos los lobares, que son los que dijimos que tienen un buen outcome. Después siguen los cerebelosos, que se agrega toda la sintomatología cerebelosa justamente. Y después tenemos este que es el protuberencial, que es uno de los más graves de todo por dónde está ubicado exactamente, ¿sí? El diagnóstico de esta patología lo vamos a hacer siempre por tomografía. Lo que quiero que quede en claro es que todo paciente que tiene un stroke, porque ustedes cuando ven al paciente van a ver la clínica o el familiar va a contar que estaba caminando, se cayó, se desmayó y no saben más nada, no saben más nada de él, ¿sí? Lo que siempre tienen que hacer es una tomografía axial computada. Obviamente hoy ya hay tomógrafos multislide que en el mismo paneo ya te sacan todos los cortes. Hay que hacer la tomografía porque es recontra rápida, nos puede mostrar un montón de posibles complicaciones que pueda llegar a tener este paciente, y obviamente que si nosotros, bueno, más allá de eso nos puede mostrar, como dijimos, la localización, el volumen, si tiene o no alguna complicación. Entonces, si nosotros vemos que esto, por ejemplo, viene un chico de 30 años con un deterioro del sensorio, hago una tomografía, la tomografía nos muestra un hematoma intracerebral, lo primero que voy a pensar es que hay algo de base. Ese algo es un aneurisma, una malformación, algo, ¿sí? Que seguramente no estuvo bien. Ahí nosotros recién vamos a pedir distintos estudios como puede ser la resonancia magnética, etc. Pero primero de todo, acuérdense siempre, es la tomografía, es el estudio, el gold standard para describir cualquier cosa. Después vemos con los distintos estudios que siguen. Y aparte de la tomografía, lo que podemos hacer es inyectarle contraste, entonces nos puede dar un fenómeno que se llama fenómeno de spot, que lo vamos a ver más adelante, que se lo voy a mostrar para que entiendan. Esto es lo importante de lo que ya estuvimos hablando, nos va a mostrar estas diferencias, ¿sí? Si es isquémico, si es hemorrágico, la localización, etc. Y cuando agregamos el contraste, nos va a mostrar esto. Este es un hematoma, ¿sí? Talámico, que tiene volcado el tercer ventrículo y a las astas occipitales, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es administrar contraste y podemos ver pequeñas petequias. Cuando vemos estas pequeñas petequias, lo que nos puede demostrar es que el hematoma va a seguir sangrando. Este es el fenómeno de spot, que lo llamamos nosotros tomográficamente, o que veíamos en el tercer paso, cuando describíamos la fisiopatogenia, que veíamos la expansión del hematoma en la tercera etapa, es esto. Cuando nosotros administramos contraste y este contraste sale a través de las paredes del hematoma, nosotros podemos pensar de que no hay una buena coagulación o de que el hematoma va a resangrar y va a generar un aumento de su volumen, que es esto. Esto es lo que yo hablaba con anterioridad. Si nosotros tenemos un hematoma, un petequiado de estas características en un paciente, el paciente puede llegar a tener un buen outcome. Puede ser que quede con algún tipo de secuela, pero va a vivir, ¿se entiende? Ahora, si nosotros no controlamos por lo menos la presión arterial, puede pasar esto. Esto es algo catastrófico para el cerebro. Primero porque no se puede entrar y si entramos a operar, esto puede ser un desastre porque tenemos que sacarle medio temporal al paciente y ni hablar del volcado ventricular, que eso nosotros no lo podemos paliar salvo poniendo algún drenaje, pero que tampoco es lo mejor del mundo. La resonancia magnética viene después, buscando la posible etiología, como les dije, si es una malformación, si es algo que ha sangrado en el paciente, y esto es simplemente para que ustedes vean las intensidades que puede llegar a tener un hematoma. O sea, ustedes pueden ver una resonancia, perdón, ver una hiperintensidad talámica, por ejemplo, ¿sí? O una isointensidad, y esto estamos hablando de algo agudo o hiperagudo. Isointenso es casi siempre como hiperagudo, y después podemos ver esto. Lo mismo, pero en la resonancia magnética, como el metabolismo de la hemoglobina es tan rápido, es de horas a días, podemos ver esto también, ¿sí?
que vemos una hipodensidad más otra hipodensidad en T1, T2, y nos está hablando de algo agudo, pero también hipointensos son cuando es algo crónico, ¿sí? Algo crónico de muchos días. Pero acá hay algo que, si ustedes se acuerdan que vimos ayer, normalmente lo crónico, cuando es una isquemia, cuando normalmente empieza a retraer el sistema ventricular, que acá no lo vemos, entonces por eso yo pienso, más allá de lo que hablo con los familiares, que esto es algo agudo, ¿sí? Entonces podemos tener las tres etapas: la isointensidad, la hiperintensidad o la hipointensidad en algo agudo. ¿Qué se hace con estos pacientes? Normalmente se trata de hacer el tratamiento que vimos ayer para hipertensión endocraniana. Si el paciente tiene un hematoma lobar, por ejemplo, tiene un Glasgow aceptable o generó como un deterioro en las últimas horas, tiene un volumen entre 10 y 30, que eso no lo voy a explicar, nosotros hacemos una medición con la tomografía, nosotros hacemos una medición del plano sagital, del plano axial, ¿sí? el mayor tamaño en esos dos planos, y después lo que hacemos nosotros es ver cuántos cortes, en cuántos cortes, perdón, se ve el hematoma. Entonces, ahí hacemos una división, como una relación de todo eso, y nos sale, ¿sí?, el volumen que puede llegar a tener el paciente. Ustedes no lo tienen por qué saber, es simplemente para comentarles. Y muchas veces pasa lo anterior, que el hematoma es muy grande, es profundo, un paciente añoso, que tiene un montón de comorbilidades y obviamente no se lo puede tocar, entonces lo único que se trata de hacer es el tratamiento médico. Lo que tiene que quedar en claro es que el tratamiento quirúrgico es sobre todo cuando es superficial o de fosa posterior, porque tenemos que actuar rápido por todo esto que estuvimos hablando. Bueno, esto es con respecto a hematomas. Doutor, Sí, decime. ¿hay algún peligro del contraste que tome contacto con el parénquima o no? No, no, no. Normalmente no ocurre nada porque lo que hace el hematoma es como cobijar eso, entonces genera como un sangrado, perdón, el hematoma, el contraste, ¿sí? Es como que se encierra dentro del hematoma, normalmente, ¿sí? Muchas veces, también ahora, vamos a dar esta patología y vamos a ver. Hola, hola. ¿Sí se escucha? Ah, perfecto, porque los perdí, me parecía. Em, Van a ver ahora en hemorragia subaracnoidea que nosotros lo que hacemos es tratar de instilar material como para poder ver si hay alguna malformación. Y muchas veces ese material puede salir al parénquima, pero no genera absolutamente nada, ¿sabes? Doctor, una pregunta. Sí, Cuando hablaste que cuando el ACV es isquémico crónico, hace retracción del parénquima. sí, Cuando es un ACV hemorrágico, ¿produce el sí. mismo fenómeno o todavía no? Crónico. El crónico sí, porque el crónico, lo que como te mostré, por eso yo pensaba que era más agudo, ¿sí? Más allá de que es una imagen simplemente para que ustedes vean. El crónico lo que hace es esa cavidad, ese redondito, ¿sí? Genera como una cavidad por encefalia que se llama, que esa cavidad por encefalia es exactamente igual que la isquemia, como esa parte del hematoma eh, se ha licuefactado, ha desaparecido, todo lo que sale es una fibrosis y tiende a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso generan en estadios crónicos algo parecido. Pero es patognomónico, es algo muy característico de la isquemia, ¿sí? Más que del intracerebral crónico. Bueno, gracias, doctor. No, por favor. Bueno, eh, otra de las patologías que se ve mucho en la guardia
es una de las patologías dentro del sistema nervioso central que más afecta a las mujeres, sobre todo en una etapa primaveral, es cuando más vemos en la guardia que estos pacientes. No se sabe el por qué exactamente, hay un montón de hipótesis, etcétera, que por la presión de las distintas épocas del año y demás, vemos esta patología. La hemorragia subaracnoidea es la extravasación de líquido, en vez de que sea en el parénquima, es en el espacio subaracnoideo. Es lo que estuvimos viendo ayer, ¿sí? Esas imágenes que veíamos en los hilitos de sangre y yo le decía que esto podía ser un aneurisma, bueno, es eso. Es la extravasación, es la hemorragia que está sucediendo en el espacio subaracnoideo, que es muy, muy característico. La hemorragia subaracnoidea tiene como etiología, o sea, lo que siempre tienen que pensar ustedes, la etiología más frecuente es lo traumático, siempre. O sea, siempre ustedes tienen que preguntar si no tuvo un trauma, porque van a ver que estos pacientes con hemorragia subaracnoidea, muchas veces lo que puede suceder es que vienen con un cefalomatoma. ¿Qué significa? Que en algún momento se caen. Entonces, cuando vos interrogás al paciente, si es que el paciente está con un Glasgow aceptable como para poder responder preguntas, muchas veces no saben algunos si se caen y golpean la cabeza, ¿sí? O si se desmayan y luego se golpean la cabeza. Eso es lo importante del interrogatorio que ustedes tienen que ver. Pero acuérdense siempre que la primera causa, siempre que les pregunten de hemorragia subaracnoidea, es traumática. Después empezamos a buscar el resto. El resto es exactamente parecido a lo que estuvimos viendo. ¿Por qué? Porque hay algo que ha sangrado hacia ese espacio. Muchas veces podemos tener un hematoma intracerebral, como vimos recién, pero también hemorragia subaracnoidea persistente o aledaña a la zona. Entonces, ahí lo que tenemos que buscar nosotros o pensar es en algún aneurisma. Un aneurisma, como ustedes saben, o como lo vamos a ver ahora, es como una parte sacular, como un globo, en las bifurcaciones de las arterias, es donde normalmente se originan, porque la íntima es un poco más débil. Parece ser que estudios histológicos que hicieron de la pared, de la parte de la bifurcación de las arterias, pudieron ver que la parte muscular